Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre, como decíamos ayer. Este es parte del juego político. Cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, la oposición pide la renuncia de algún ministro y enfoca su artillería en contra de alguien en particular, pero eso no es más que parte de las escaramuzas, ¿no? Sí, vamos a ver qué va a pasar finalmente con este tema. 7:44 y saludamos a esta hora de la mañana a el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día Claudio, Juanita, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, diputado. Muy bien, diputado, con ganas de hablar de varios temas porque han pasado muchas cosas ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas. En primer lugar, respecto de lo que ocurrió en la Comisión de Salud, donde luego de un álgido debate finalmente se termina despachando esta ley corta de ISAPRES. ¿Qué es lo que podríamos decir respecto de cómo se evacuó esta iniciativa de la instancia que usted integra? Claudio, Juanita, bueno, lo primero decir que se hizo un trabajo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que fue bastante expedito, rápido. En el Senado este proyecto se debatió por aproximadamente 7 meses y nosotros tuvimos 1 mes y medio para sacarlo adelante, cosa que logramos hacer el día de ayer en la tarde. Yo te diría que en lo grueso, primero se fortalece a FONASA, creo que eso es importante decirlo. Se fortalece la idea de que desde FONASA, por ejemplo, los usuarios puedan adquirir un seguro complementario de salud que permita tener prestaciones incluso con el mundo privado y con prestadores privados al nivel que hoy día se tiene, por ejemplo, en la salud privada. Eso me parece importante como alternativa para quienes no quieran permanecer en la salud privada y quieran migrar hasta FONASA. En lo otro, bueno, para enfrentar la situación de crisis que están hoy día viviendo las ISAPRES, se autorizó también, por ejemplo, el pago o el aumento de una prima asociada a los contratos de salud. Se puso también un tope a las alzas que pudiesen tener los planes de salud hasta un 10%, y eso me parece también muy relevante. Y se estableció también un plazo de pago de la deuda de 10 años, y esto es para darle estabilidad, ¿no es cierto?, al sistema y que obviamente existan formas mucho más expeditas para poder pagar la deuda que las ISAPRES tienen con sus usuarios. Y creo que un tema que fue bien importante ayer es que el Ejecutivo se comprometió en la Comisión de Hacienda, de la cual también soy parte, a incorporar una indicación que dé, por ejemplo, como alternativa que el sistema de salud privado, por ejemplo, pueda emitir bonos de deuda para también de esa forma hacer devolución de los recursos a sus usuarios. Y bonos de deudas que pueden expresarse en prestaciones médicas o también bonos de deudas que puedan expresarse, ¿no es cierto?, en algún instrumento financiero que los usuarios que reciban ese bono, si así lo estiman conveniente, puedan transarlo en el sistema financiero. Así que esto pasa ahora, te insisto, a la Comisión de Hacienda, y luego lo más probable es que, dada la votación que se generó en el Senado, los cambios que se han introducido en la Cámara de Diputados, esto sí se va a discutir en una comisión mixta que componen 5 senadores y 5 diputados, y esto hay que sacarlo ya los primeros días de mayo, porque bueno, hacia mediados de mayo, ¿no es cierto?, se cumple el plazo que planteó la Corte Suprema para que esta ley corta esté operando. Diputado, buenos días. Buenos días. Usted mencionó esta posibilidad de los bonos de deuda que podrían, ¿no es cierto?, emitir las ISAPRES. ¿Será voluntario efectivamente para los afiliados el tomarlos o no tomarlos? ¿O simplemente las ISAPRES van a terminar decidiendo devolver o pagar a través de estos bonos de deuda, a pesar de que los afiliados no se sientan satisfechos con esta fórmula? Le pregunto eso y al mismo tiempo aprovecho, porque como los tiempos después se nos acortan, sí, le aprovecho de preguntar a propósito de esta discusión sobre el holding, que son los dueños de ISAPRES y de compañías de seguro, que en el caso de algunos diputados estaban bastante molestos porque podrían participar igual en lo que sería la licitación de este seguro complementario. Sí, voy a contestar rápidamente. Lo que sucede, Juanita, te pido excusas, como son temas un poquito complejos, los quiero explicar bien. Pero no, y nosotros queremos que los explique bien para que los entiendan los auditores, sí, y los televidentes. Sí, voy a ir muy al grano.
En el tema de la emisión de bonos de deuda, es una propuesta que hicimos distintos diputados parlamentarios, diputados del oficialismo, también la diputada Joana Pérez en una indicación, y también una indicación que me tocó presentar a mí a nombre de la bancada de la Democracia Cristiana. Ahora, lo que concordamos es porque esas son iniciativas de carácter de seguridad social y por tanto, desde el punto de vista de lo formal, eran, digamos, indicaciones que se declararon inadmisibles, las que presentó el oficialismo junto a la diputada Joana Pérez, y en mi caso yo retiré la indicación, pero con el compromiso del Ejecutivo de presentar una indicación en la Comisión de Hacienda, porque tiene la iniciativa del Ejecutivo, en esta línea de emisión de bonos. Ahora, esa emisión de bonos es voluntaria, digamos, es una facultad que pueden tener las ISAPRES si las quieren generar, y obviamente que también es voluntario desde el punto de vista de los usuarios, es decir, no es obligatorio, no es que te van a pagar un bono, sino que es una alternativa, ¿ok? Eso para que quede claro. Ya, no sé perfecto, si quedó clarísimo. ¿Ok? Eso. Y en lo segundo que tú me preguntaste, sí se dio esa discusión, pero pueden participar distintas empresas aseguradoras. Y desde el punto de vista estrictamente jurídico, son empresas, aunque tú puedas ser parte de un holding, una suma, digamos, de empresas que están relacionadas, desde el punto de vista jurídico son personas jurídicas distintas. Sería muy difícil, prácticamente inconstitucional, si tú pusieses barreras de entrada en esas licitaciones. Eso también se conversó bastante, así que, y digamos, y se dio esa explicación. Pudiese alguien sentirse discriminado, por ejemplo, si tú pones algunas barreras de entrada, y eso quedó entonces abierto a que puedan postular. Ahora, lo que se comprometió también el Ejecutivo es hacer, porque esto va a ser una licitación, ¿ok? No es una contratación solo directa, sino que va a ser un proceso de licitación y obviamente se va a hacer las consultas al mercado financiero, digamos, de cuál es la condición de los que participan, en qué condición económica están, pero poner barreras así de entrada o tratando de discriminar que no participen algunos, la verdad que es complejo desde el punto de vista jurídico. O sea, el Estado pudiese, o el Ministerio de Salud, ser, por ejemplo, demandado. Yo sé que estas cosas, claro, suenan bien para explicarlas afuera en el sentido de que no participarán determinados actores, pero desde el punto de vista judicial habría bastantes abogados interesados. Sería en inconstitucional. representar a esos actores. Sí, que había mucha fuerza en que no hay posibilidad en realidad de restringir de la forma que se quería la participación de algunas aseguradoras. Uh-huh. Diputado, bueno, todo este debate surge a partir de este fallo de la Corte Suprema y la forma en la cual se pudiese dar cumplimiento al mismo sin que el sistema terminase colapsando, en el fondo, que las ISAPRES en el fondo se derrumbaran producto de esta deuda tan grande que tendrían que pagar y que esto impactara también al sistema público, etcétera, etcétera. Se planteó ese objetivo, tratar de dar cumplimiento a ese fallo sin que el sistema colapsara, pero al mismo tiempo han ido apareciendo otros en el camino, como por ejemplo aprovechar esta oportunidad para hacer un cambio dentro del sistema de salud, fortalecer FONASA, en fin. A su juicio, ¿cómo está avanzando el debate, la discusión y cómo está quedando el texto? ¿Se están dando cumplimiento a esos objetivos? A ver, yo creo que para el cumplimiento del mandato de la Corte Suprema sí se ha avanzado, ¿ok? No es el óptimo, o sea, yo en esto tengo que ser muy franco, esto no es el óptimo. Ahora hay un viejo refrán, claro que tal vez muy chilenizado, pero el óptimo enemigo lo bueno. Pero de verdad yo tengo conciencia que no es el óptimo. Pero además lo que sí se ha generado es un espacio para que haya un acuerdo mejor en la comisión mixta. Yo quiero explicar esto. Lo que llegó del Senado, los cambios que recibió, ajustes que se recibió en la Cámara de Diputados, el pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional que respecto de la mutualización, de la forma en que se había presentado en el Senado, se declaró, ¿no es cierto?, inconstitucional, porque esta es una materia de seguridad social que solo compete al Poder Ejecutivo. No teníamos los parlamentarios esa potestad.
yo creo que sí hay que generar un acuerdo aún más fino en la comisión mixta, y en ese sentido en el debate, yo lo dije varias veces, creo que por ejemplo con esta idea que yo planteaba de la emisión de bonos de deuda, estaba en la lógica de buscar un acuerdo de mejor calidad en lo político, ¿ya? Y ese acuerdo debiese producirse, insisto, en la comisión mixta en las próximas semanas. Ahora, seguramente no va a ser el óptimo, yo eso lo quiero decir con mucha claridad nuevamente, pero hay que resolver un problema que se ha arrastrado por décadas y de la cual, en mi opinión, las ISAPRES no han tenido un rol de ayudar a resolver el problema que ellas mismas generaron, ¿te fijas? Yo esperaría una actitud bastante más proactiva, incluso del sistema privado de salud, y no solo quedarse de brazos cruzados esperando que le rebajen nomás la deuda, que ha sido como la actitud permanente que han tenido hasta acá, sino que me hubiese gustado verlos en un rol de poner soluciones sobre la mesa. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa ahí en esa comisión mixta, pero como usted también es integrante de la Comisión de Hacienda, diputado, lo voy a llevar al tema del cumplimiento tributario que se vio ayer, ¿no es cierto?, en la Comisión de Hacienda. ¿En qué está? Eso es una parte del pacto fiscal. ¿Qué implica este cumplimiento tributario? Sí, lo voy a decir en positivo primero. Yo creo que ayer se aprobó con una amplia mayoría el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que en el fondo es enfrentar la elusión y evasión. O sea, en general, este proyecto tuvo un amplio respaldo y la señal política es que en la elusión y evasión de impuestos que realizan personas naturales o que realizan empresas, obviamente va a haber una actitud activa de salir a recuperar esos dineros que hoy día no están siendo pagados como impuestos por empresas o personas naturales. También es importante porque en la discusión de la elusión y evasión de impuestos quedó muy de manifiesto que esa también es una forma en que el crimen organizado blanquea dinero o tiene actividades ilícitas y no paga lo que corresponde. Entonces seguir esa ruta del dinero o de los impuestos no pagados es tremendamente importante. Ahora, en esa línea se aprobaron, por ejemplo, también dentro de este proyecto todas las normas relativas, por ejemplo, al alivio tributario para las pymes. Se aprobaron medidas contra la informalidad, ¿no es cierto?, el comercio callejero, si lo queremos decir muy directamente, normas especiales de antielusión. Se aprobó también el denunciante anónimo, que es una cuestión bien importante, es decir, personas que pueden acercarse al Servicio de Impuestos Internos para decir de manera anónima que, por ejemplo, hay una actividad económica que está hoy día evadiendo impuestos. A mí me parece que eso también fue un avance importante. Normas sustantivas, por ejemplo, en la norma general antielusiva, se aprobaron medidas de modernización de la administración tributaria, los cambios en la regla general del levantamiento del secreto bancario. Las normas generales para levantar el secreto bancario se aprobaron ayer, ¿ya? La norma excepcional también de levantamiento del secreto bancario en materias de delitos tributarios y en normas de antielusión también se aprobó. Pero hubo algunos aspectos específicos, por ejemplo, del secreto bancario, del levantamiento, que no se aprobaron, que requerían un quórum de 78 votos y no se alcanzó. ¿Qué es lo que no se aprobó? En el marco del secreto bancario, por ejemplo, el procedimiento de oposición al levantamiento del secreto bancario por parte de los contribuyentes, es decir, si van a levantar, ¿no es cierto?, mi secreto bancario, cómo se oponen los contribuyentes, eso no se aprobó, no se alcanzó el quórum requerido. Y también algunos procedimientos de calificación de la norma general antielusiva, y eso es importante lo que no se aprobó porque aprobándose en general el procedimiento, como se rechazó estas normas específicas, no resultó un procedimiento judicial coherente, ¿te fijas? Y eso hay que cambiarlo en el Senado. El gobierno va a tener que presentar en el Senado, renovar vía indicaciones estos dos puntos. Así que yo diría que en general hubo un avance importante respecto a lo que teníamos, y en general también hay estudios que hablan de que en elusión y evasión se va más o menos el 3% del PIB. Esto equivale a que no se pagan impuestos de alrededor de 19.000 millones de dólares. Es una cantidad enorme
de dinero. De hecho, se discute la cifra, pero uno imagínate, 19.000 millones de dólares, uno dice ya, que fuese la mitad. Estamos hablando de 9.500 millones de dólares de impuestos no pagados o eludidos. Entonces es una cantidad enorme de recursos que obviamente tú podrías destinar, y se necesita esta norma, por ejemplo, para subir a la PGU a los 250.000 pesos y hacerlo de manera universal, y podrías enfrentar todos los temas pendientes en salud. Solo, por ejemplo, para hacerse cargo de las listas de espera se requieren 175 millones de dólares adicionales. Bueno, y también podría financiar todos los temas en seguridad pública, que hoy día son, ¿no es cierto?, donde más le aprieta el zapato a la gente. Y lamentablemente ayer tuvimos la muerte de otro carabinero en un enfrentamiento en la región metropolitana, y en los temas de seguridad yo creo que tenemos que avanzar, y se requieren obviamente también mucho más recursos. Sí. Diputado, estamos ya pasados en la hora, pero no puedo dejar de preguntar porque estamos ya a días de que se concrete la votación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya esta semana se oficializó la renuncia, o se presentó la renuncia de la actual mesa, y hemos conocido informaciones que hablan de que la situación incluso estaría ya a un punto de que está empatado esto, 74-74. ¿Qué va a ocurrir, diputado? ¿Qué falta para que finalmente el oficialismo pueda tener ese voto, al parecer extra, que necesita para poder concretar la elección y de la mesa? Necesita 4 votos, al parecer. 4, sí. Si tiene 74, necesita 4 por lo menos. Sí, a ver, lo que pasa es que en primera vuelta se gana con la mayoría absoluta, y esos son 78 votos, y si nadie alcanza 78 votos, luego con mayoría simple, es decir, el que tiene un voto más gana, ¿ok? Ahora, dicho eso, muy rápido, yo estoy bien contento porque yo fui duro en Plaza del Gobierno, al comité político, los sentía muy, muy inactivos, y hubo una reacción por parte del oficialismo, también desde el gobierno y la moneda, y se activaron, y fuimos desde muy atrás, desde que estábamos perdiendo por aproximadamente 10 votos la mesa de la Cámara. Hoy día una situación realmente de empate, así que esto el día lunes 15 a partir de las 5 de la tarde se va a ganar por 1 o 2 votos. Y uno puede perder, si en política esto está súper abierto, o sea, ¿para qué le explico lo que pasó en el Senado, no? Así es. Pero lo que yo encontraba increíble y no compartía era que fuese como la crónica de una muerte anunciada, que hubiese una actitud pasiva, porque si se perdía por un amplio margen, lo que iba a suceder es que la derecha y esta nueva sociedad política que se ha ido conformando entre demócratas y algunos independientes, iba a generar el cambio del reglamento de la Cámara de Diputados, y con eso se iba a reordenar todas las comisiones, salud, economía, constitución, hacienda, y eso iba a generar un clima pésimo al interior de la Cámara de Diputados. Y lo segundo es que el gobierno francamente ahí dejaba de gobernar, perdía el Senado, la Cámara de Diputados en 2 años de gestión, y eso era grave. Y yo hoy día por lo menos lo que puedo decir es que esto va a ser muy estrecho, y hemos pasado de estar en una situación muy desmedrada a estar hoy día en una situación prácticamente de un empate, así que va a haber que apretar los dientes, ahí peleándola estos últimos días. Pero mira, por lo menos yo de verdad lo quiero decir, y he visto al ministro Elizalde en una actitud mucho más activa y a las Express. Y yo simplemente cuando hablé con el ministro Elizalde el lunes le dije, mire, esta oficina de las Express era el corazón estratégico de la moneda en tiempos pasados, se llamaba Estado Mayor Presidencial, de ahí se generaban las estrategias. Y yo lo que le reclamaba al ministro Elizalde es que no veía una estrategia hecha ni puesta en acción. Y sí puedo decir que ha habido ahora una estrategia y una actitud activa de poner en marcha esa estrategia, y eso ha ido generando este cuadro político nuevo, de estar derrotados hoy día por lo menos a estar francamente en la pelea. Diputado de la Democracia Cristiana por la región del Biobío, Eric Aedo, integrante de la Comisión de Hacienda y Salud, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta la mañana. ¿Solamente sí o no? ¿Satisfecho con la negociación de ayer o no? Yes. Y sí. Ya, perfecto. En 2 idiomas, para que quede claro. En 2 idiomas, perfecto. Muchas gracias, diputado. Que esté bien, diputado. Que estén muy bien. Gracias, chao. Y nos vamos rápidamente a una pausa, son las 8:03. Ya llega Patricio López para continuar con el programa, y Juanito